empezar porque tenemos mucho para hablar. Buenos días. Muchas gracias por su participación. Mi nombre es Peter Lloyd Sherlock, soy académico inglés, pero he tenido un enfoque sobre las personas mayores en América Latina para más o menos 30 años. Hoy vamos a hablar sobre las estrategias de emergencia. Es un webinario urgente y bastante improvisado, solamente arreglado en los últimos 4 o 5 días. Próximo, Lucas. Organizado por la Plataforma Global sobre el COVID y los adultos mayores en las regiones en vías de desarrollo. Eso es nuestro sitio web, todo en inglés, pero esperamos en el futuro próximo tener páginas en castellano y en portugués. Próximo. Acá tienen datos sobre Brasil y se puede ver, no es preciso para ustedes, el impacto desproporcionado sobre las personas mayores. 72% de los muertos hasta ahora, personas con 60 años y más. Próximo, por favor. La verdad es que tienen casi ningún modelo sobre la pandemia que desagrega por grupos de edad el futuro de esta pandemia. La excepción es nuestro sitio web, que tiene un herramienta online interactivo que permite el cálculo de las tasas de mortalidad para las personas mayores y los otros grupos de edad, aplicando unos modelos de letalidad por grupos de edad de varios países del mundo como China e Italia, y con niveles diferentes de infección. Tenemos eso para todos los países de la región y también para provincias y estados en algunos países. Vamos a publicar un tutorial sobre este herramienta en castellano y portugués en la semana siguiente. Próximo. Acá tienen resultados para Brasil para un escenario hipotético. Está calculando el número de personas que va a morir, donde la tasa de infección en toda la población de Brasil llega a 1 en cada 10 personas de la población. Y próximo, por favor. Se puede ver en China que para este grupo de edad, la letalidad de las personas infectadas fue 3,6% de las personas. Y eso significa más o menos 60,000 fallecimientos en Brasil en este grupo de edad con un escenario de 10% de infección general. Son números enormes y sumamente alarmantes. Próximo. Acá tienen algunos datos subnacionales para el Estado de México, Perú y el Estado de Río de Janeiro. Eso es un escenario de 25% infectado, que más o menos es lo que calculamos que hasta ahora tenemos en la ciudad de Londres. Quiero enfatizar, destacar que esas tasas de mortalidad no son inevitables. Eso es un cálculo hipotético. Dependen de las acciones de los gobiernos y el comportamiento del público. Las experiencias de los países más ricos, como el mío, muestran muchos fallos en las políticas. Próximo. Por ejemplo, en Inglaterra, los hospitales tenían que liberar 90,000 camas, por lo que decidieron sacar a 30,000 personas. Entonces enviaron pacientes sin pruebas a las residencias geriátricas. Sembramos el COVID activamente en la población más vulnerable. Evitar esas tonterías criminosas es un desafío urgente para América Latina. También hace falta considerar unas políticas apropiadas de lockdown. En Colombia creo que el lockdown solo se aplica a las personas con 70 años o más. ¿Eso es pragmático? ¿Eso es injusto? ¿Qué pensamos de esto? Entonces, primero voy a dejar la palabra a mi colega Lucas, que va a explicar cómo se arreglan las preguntas en esta sesión, y después voy a pasar las riendas al doctor Enrique Vega. Primero, Lucas quiere decir algunas cosas sobre el manejo de las preguntas, cómo las personas pueden hacer preguntas y comentarios. Brevemente, por favor. Gracias, Peter. Bienvenidos a todos. Las preguntas pueden ser realizadas de 3 maneras distintas. Una es a través del chat. La otra es a través de la sesión de Q&A, Q y A.
y aquellas personas que están viendo el live stream en YouTube lo pueden hacer em los comentários do YouTube. Em português, vocês podem fazer as perguntas de 3 maneiras diferentes. Aquelas pessoas que estão vendo pelo YouTube podem fazer comentários lá, vamos estar checando isso. Ou podem fazer as perguntas no chat ou na seção de perguntas e respostas, que em inglês é Q&A. Gracias, Lucas. Entonces ahora les presento, muchos ya conocen muy bien, al doctor Enrique Vega de la OPS, que va a moderar nuestra sesión. Hace unos años, como referencia a las políticas de la salud para los adultos mayores, comentó, como decimos en inglés, "It's a race against time". Ahora más que nunca. Entonces dejo las riendas a Enrique. Gracias, Enrique. No, gracias a ti, Peter, por la organización de este webinar, por el esfuerzo extraordinario que han hecho especialmente Lucas y tú para poder organizar esta reunión en español y en portugués. Decía Peter que este es el 7º webinar que se está desarrollando en este tema, esforzando porque en realidad las experiencias más importantes, las evidencias más trascendentales sirvan para que los países de mediano y bajo desarrollo económico podamos aprender y trabajar de una manera mucho más rápida en la contención del proceso del COVID. Para nosotros es fundamental este esfuerzo y es fundamental el esfuerzo que se ha hecho para que este sea el primero en español y en portugués, y eso nos acerca mucho más a todos los que trabajan en esta área, especialmente los que trabajan a nivel local, los que toman las decisiones a nivel local. Yo creo que ha sido también una experiencia fundamental, que mucho de lo que hemos aprendido es que el nivel local, sea a nivel provincial, estadual, municipal, han tenido la rienda de la mayoría de las decisiones que se toman en términos de salud pública en este momento. Por tanto, yo creo que es fundamental este esfuerzo. Mi nombre es Enrique Vega, para los que no me conocen, soy desde hace unos 15 años el responsable del tema de envejecimiento en la Organización Panamericana de la Salud y jefe de la unidad de curso de vida saludable en esta organización. Y hoy, sin más introducción, tenemos un panel de lujo. Ustedes lo tienen frente a ustedes. Yo creo que son gente de experiencia en la primera línea de trabajo, y eso nos da en realidad mucha oportunidad de aprender. Yo los voy a ir presentando en la medida que van hablando. Cada uno de ellos va a tener 10 minutos para hacer su presentación, y después eso nos va a hacer un estímulo para la discusión, que creo que es el componente esencial de este webinar. Así que sin más, le doy la palabra a la doctora Carla Giacomin, del Departamento de Salud del Gobierno de la Ciudad. Enrique, discúlpame que te interrumpa. Sí. Carla, sí. Se le ha caído la conexión momentáneamente y está reconectando. Entonces seguimos con Nélida. Espero que Nélida esté lista. Y empezamos entonces, gracias Nélida, con Nélida Redondo, una investigadora emérita, creo yo, en el tema de envejecimiento en la región de las Américas, especialmente en temas demográficos, en temas sociales, en temas económicos. Y Nélida, con Nélida también en este momento trabaja para la Fundación SIDOM, y nos va a presentar oportunidades para alianzas y estratégicas público-ONGs para la protección de personas adultas durante el COVID-19. Ejemplos para... Muchas gracias, Enrique. Sí, efectivamente, soy directora de investigaciones de la Fundación SIDOM, Investigación y Desarrollo Gerontológico. Y lo que quiero presentar es el papel que tienen las organizaciones no gubernamentales especializadas en este tema en la promoción de, perdón que tengo que familiarizarme con, acá está, en la promoción de medidas que tengan que ver con ¿se logró? ¿Pude? Ahí está. En la promoción de programas de base comunitaria para justamente actuar en coordinación con el sector público y con la sociedad civil y con los efectores para morigerar los efectos de la pandemia sobre
estos grupos de población. Nosotros desde SIDOM, hace ya 4 años, venimos desarrollando sistemas de investigación empírica sobre 2 grupos de la población mayor que nos preocupan. Uno es las personas mayores en residencias geriátricas o en ámbitos colectivos de residencia, y otros, las personas mayores en sus domicilios, de 2 tipos focales: las personas de edad extrema y las personas mayores de 60 años con comorbilidades crónicas. ¿Por qué nos dedicamos desde hace 4 años a plantear trabajos con esta población? Porque estos grupos son los de máximo riesgo sociosanitario en una comunidad, no solo para pandemias, como lo puso esto en evidencia, sino ante olas de calor, ante inundaciones, desastres naturales. En una comunidad dada, tener un control y un conocimiento de dónde están localizadas esta población nos permite actuar rápidamente y evitar problemas de emergencia. ¿Por qué estos 2 servicios, estos 2 grupos focales los ubicamos en las localidades? Nuestra fundación busca alianzas con ONGs para trabajar en la comunidad local, en el municipio. Porque nosotros, Argentina es un país federal, que por lo tanto tiene políticas nacionales y subnacionales, provinciales y municipales, y además tiene un sector salud fragmentado, con obras sociales nacionales, provinciales y servicios públicos municipales. Es en el nivel local donde nosotros podemos integrar todo eso y centrar en estas personas una respuesta inmediata y rápida del Estado. El primer proyecto que lo desarrollamos justamente con el apoyo de la Universidad de East Anglia, Peter tuvo un papel protagónico en esto, lo hicimos también con una alianza de ONGs, y es lo que los periodistas, que no paran de llamarnos, lo llaman el booking de los geriátricos. Es un proyecto que compartimos de Fundación SIDOM con la Red Mayor, que es una extensión de la Universidad de Salud, dirigida por la profesora Silvia Gascón, y la Universidad de East Anglia con la participación de Peter. ¿Qué es lo que hicimos? Hace 2 años, como había opacidad, uno de los problemas graves que tiene la Argentina es la carencia de registros de hogares geriátricos habilitados. Hicimos justamente una página web al modo de TripAdvisor, por eso nos llaman el booking de los geriátricos, donde publicamos los hogares habilitados con sus fotos y sus referencias. Y a través de esta acción, que ya llevaba 2 años y recibía 12.000 visitas mensuales a través de Google, nosotros nos aliamos ahora con la Cámara de Geriátricos de la provincia de Buenos Aires, con la Red Mayor, y hicimos un rápido triage entre los hogares geriátricos habilitados en La Plata para ver justamente cuáles eran sus problemas, sus demandas, y actuar rápidamente buscando una solución a ellos. La ley de emergencia sanitaria acaba de salir en la provincia de Buenos Aires, retoma una de las propuestas de nuestras ONGs, que era no tomar una idea de denuncia o punitiva contra los no registrados, sino más vale que nos abrieran la puerta, que nos dejaran ver la situación de los residentes mayores en estos lugares, y eso lo ha incorporado la ley, aunque lamentablemente no todas las cosas que nos pedían los responsables de geriátricos de la ciudad de La Plata. Y ahora vamos al otro gran programa, que son las personas en la comunidad, que nosotros llamamos las personas frágiles. ¿Quiénes son las personas frágiles? Son las personas de edad extrema. ¿Qué es la edad extrema? Es la edad en que se alcanza el umbral de la esperanza de vida al nacer en una jurisdicción. En las ciudades argentinas del centro litoral y Cuyo, los 80 años es este umbral. A partir de los 80 años tenemos a las personas de edad extrema que viven en sus domicilios y que para nosotros son un grupo focal de atención. Y en la región noreste, en cambio, 75 años y más sería ese umbral. Digo que es un umbral móvil, pero nuestro foco es la edad extrema.
y las personas mayores de 60 años con comorbilidades crónicas avanzadas es el otro gran grupo que tenemos que identificar y registrar, y lo tenemos que hacer en escala local. Para este programa nos unimos con la Fundación Navarro Viola, es otra fundación en Argentina que tiene como mandato trabajar con las personas mayores, y juntos desarrollamos un programa de acción local que es establecer un sistema proactivo de atención de las personas mayores frágiles residentes en una localidad que resuelva sus necesidades sanitarias de manera oportuna e integral. Presentamos el programa a fines del año pasado. En marzo, antes de declararse la pandemia, habíamos convenido con un municipio para iniciarlo. Nos sorprendió la pandemia, pero ahora, uniéndonos con una ONG de gestión local que hace desarrollo en sistemas locales, lo vamos a poner en marcha. Nos interesan las personas de edad extrema que están viviendo solas, que tienen hijos que viven a más de 40 kilómetros de la localidad. Queremos atender de manera oportuna sus necesidades de provisión de alimentos, de medicamentos y otros insumos, porque es fácil decir a partir de los 80, de los 70 años no se sale de una casa, pero tenemos que ir a ver qué necesita, asegurar la permanencia confortable en sus hogares, tenemos que saber cómo está la higiene y la seguridad de esos hogares, y atender de manera oportuna sus necesidades de servicios médicos y sanitarios, incluyendo los no COVID, que estamos teniendo un problema de subdemanda de interacción, de interconsultas en la población mayor, que no está atendiendo problemas cardiovasculares, etc. Allí generamos los grupos de riesgo, y lo que queremos justamente es, a partir de los grupos de riesgo, planificar el soporte comunitario en cada comunidad. La operación del programa, quiero ver si... ¿Por qué es un programa a instalar en gobiernos locales? Porque la cercanía comunitaria permite integrar estos servicios diversos, porque facilita a las personas mayores, porque resuelve la atención de enfermedades no COVID sin trabas burocráticas para el acceso, y fundamentalmente porque moviliza la red vecinal de soporte en el entorno comunitario. No todas nuestras localidades tienen teleasistencia, pero sí todas tenemos, por suerte, digamos, uno de los beneficios secundarios que produjo la pandemia es una movilización importante de voluntarios más jóvenes que se ofrecen para apoyar a las personas mayores en su domicilio. Lo que hay que hacer es integrar y planificar esta contribución de los voluntarios. Entonces actuamos con un enfoque sociosanitario, queremos integrar tanto los servicios sociales como de salud en la comunidad, con un grupo de gestión del municipio que dirige el programa, con servicio social distrital, enfermería comunitaria, voluntarios, familiares, vecinos, centros de atención primaria y médicos de cabecera. La idea es la rápida derivación de las personas que requieren apoyo de estas edades y de estos grupos. ¿Cómo definimos los niveles de riesgo? Con cuestionarios estructurados. Preparamos también, como hicimos para los geriátricos, un cuestionario breve de triage que nos permite, con preguntas estructuradas, determinar niveles de riesgo. El contacto telefónico también nos permite, digamos, pautarlo según intensidad del riesgo. La identificación y una línea especial estamos pidiendo de hotline para que estas personas se comuniquen directamente ante cualquier problema de salud. ¿Por qué un minuto para el cierre? Sí. Ponemos estos requisitos, queremos conformar el registro único unificado, queremos que ese registro permanezca, que no sea solamente por la pandemia, y además queremos después mantener con indicadores de resultado del programa cómo actúa este plan de servicio comunitario. En la actualidad, entonces, estamos dejando instalado, estamos queriendo dejar instalado este programa que permite identificar, registrar y tener una comunicación continua con estos grupos, aunque sea mediante líneas telefónicas, si no tenemos otro tipo de sistemas más desarrollados, para una respuesta rápida en caso de emergencia, para
organizar la solidaridad y para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad. Eso es todo. Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias por tan excelente presentación, y sin dejar mucho tiempo, ya sí está con nosotros Carla, introducir a la doctora Carla Giacomin, Departamento de Salud del Gobierno de la ciudad de Belo Horizonte, en Brasil, y también profesora de Fiocruz, investigadora de Fiocruz, que nos va a presentar estrategias de emergencia para identificar y apoyar las residencias geriátricas más vulnerables, la experiencia de Belo Horizonte. Carla, tienes 10 minutos. Gracias. Obrigado. Graças. Bom dia a todos. Com muita alegria a gente participa desse webinar e cabe a gente conversar sobre as experiências de Belo Horizonte. É preciso reconhecer que o envelhecimento populacional modifica as pessoas, modifica as famílias e modifica os serviços. E que a pandemia do novo coronavírus também modifica as pessoas, também modifica as famílias, também modifica os serviços. Diante dessa realidade, é muito importante ter um olhar para as instituições de longa permanência, porque se você pergunta para a saúde, a instituição de longa permanência no Brasil é considerada uma instituição de baixa complexidade. Se você pergunta para a assistência social, ela é considerada uma entidade de alta complexidade. Se você pergunta para a vigilância sanitária, ali ela fiscaliza a cozinha, ela fiscaliza a hotelaria, ela fiscaliza a farmácia. Então, é uma instituição complexa em termos da própria fiscalização. Se você pergunta para o Ministério Público, é uma instituição de diferentes interesses, porque há procuradores muito interessados, promotores muito interessados, e há outros que nem tanto, que só são chamados mediante alguma tragédia. Então, nós entendemos que é a mesma instituição, mas cada instituição olha para ela de uma forma diferente. E para as pessoas idosas que estão ali, ela é a sua residência, ela pode ser a prova da opção ou da falta de opção, em termos de política. Nós também podemos pensar que uma mesma instituição é chamada de instituição de longa permanência, mas os padrões de qualidade são os mais diversos possível. E a dificuldade de identidade da instituição de longa permanência no Brasil é tamanha que, se você olhar pelo Cadastro Nacional de Entidades de Estabelecimentos, até abatedouros são instituições de longa permanência. E nós queríamos trazer para essa discussão as dimensões do cuidado, porque cuidar de alguém implica muito mais do que garantir casa, comida e roupa lavada. Para nós, os elementos fundamentais dos planos de ação preventiva e de manejo da Covid nas instituições deveriam ser reduzir a morbimortalidade entre as pessoas infectadas, minimizar a transmissão naquele lugar, garantir a proteção também dos trabalhadores envolvidos, manter o funcionamento da instituição e manter a comunicação entre os residentes e os familiares. Se pensarmos em Belo Horizonte, estamos falando de uma cidade de 2,5 milhões de habitantes. E quantas seriam as instituições de longa permanência que existem em Belo Horizonte? Antes da pandemia, quem chegava até elas? Antes da pandemia, sem sombra de dúvida, a vigilância sanitária, e acontecia um monitoramento por agentes comunitários de saúde da Prefeitura de Belo Horizonte, junto a um universo menor, que é o universo das 28 instituições de caráter filantrópica, 24 das quais conveniadas com a Prefeitura. Essas instituições eram monitoradas pelos serviços de saúde. Durante a pandemia, a fiscalização sanitária não pode acontecer in loco, em princípio, ela vai acontecer sim, mas em casos excepcionais. A atuação dos agentes comunitários de saúde foi suspensa para evitar a circulação dentro da comunidade. Então, nós pensamos em construir um questionário diagnóstico por meio digital, que foi encaminhado pela vigilância sanitária às várias instituições, e nós descobrimos um universo de 218 instituições, 180 das quais, 208 instituições, 180 privadas. E, a partir desse diagnóstico digital, foi possível compreender que 63 das instituições privadas apresentavam dificuldades para cuidar.
O total de residentes, dentre os respondentes ao questionário, que foram de 79, alcança 3.415 pessoas, com uma média em torno de 16 pessoas, de 16 a 20 pessoas por casa. A maioria das instituições está entre 20 ou menos de 30 residentes. Mas nós temos instituições com um número maior, com mais de 60, 70, 80 ou até mais de 90 residentes. Quando se avalia a complexidade dos cuidados que esses idosos demandam, 29% são considerados independentes para o autocuidado. 31% têm dificuldades em pelo menos 3 atividades de vida diária. E 29% têm dificuldades em todas as atividades de vida diária. Só que 14% das instituições têm mais de 50% de residentes totalmente dependentes. Quem cuida? 71% dos cuidados diários são prestados por cuidadores. Vale lembrar que o Brasil não regulamentou a profissão de cuidador até hoje. A atenção de enfermagem é feita apenas diurna, em 30%. Diurno só de segunda a sexta, em 34%. E diurno no período diurno e noturno, em 15%. E não possui atenção de enfermagem, 21%. Sendo que a relação de enfermeiro por residente é de 1 para 13,5 residentes. A atenção médica, apenas diurna, 28%. De segunda a sexta, tá mal colocado esse slide, mas a atenção médica, a gente tem ela bimestral, diária é um mínimo, quinzenal a semanal, são cerca de 30%. Bimestral ou até trimestral, muito mais. E 14% não possuem médicos. O suporte multiprofissional ele é muito variável, havendo fisioterapia, nutricionista e atividade de terapia ocupacional e psicólogo, mas 80% das ILPIs interromperam essas atividades durante a pandemia. Então, essas 63 instituições que foram consideradas sem condições de cuidado adequado em caso de Covid, os critérios utilizados foram pelo alto número de residentes nas casas em relação ao número de quartos e a área construída, pela ausência de um responsável técnico ou pelo pouco comprometimento do responsável técnico ou do proprietário, pela dificuldade financeira em comprar equipamentos de proteção individual e demais insumos, pela falta de quarto exclusivo para isolamento ou a falta de banheiro privativo nessas casas, ou por ser até um imóvel de pequeno porte que inviabilizasse o isolamento. Isso representa 1.000 residentes sem condições de cuidado em caso da Covid, distribuído de forma heterogênea pela cidade. Então, qual foi a estratégia encontrada por Belo Horizonte? Foi fortalecer a atuação da atenção primária, se aproximar dessas instituições por meio de conferências, de videoconferências, e contando com isso, com o apoio de uma organização da sociedade civil, que é o Centro Mineiro de Articulação Intersetorial, e também foi chamada a atuação do Programa Mais Vida, que é o Centro de Referência de Saúde do Idoso do município. Embora o Programa Mais Vida não possa também ir ao local, vai ser proposto uma teleconsulta e um telematriciamento. Além disso, nós trabalhamos com o voluntariado. Foi criada uma rede paliativo BH com 42 médicos, geriatras e paliativistas, que também dispõem de um contato telefônico continuado, né, à disposição dessas pessoas, caso precisem, mas muito mais voltado para a distribuição de mecanismos de educação e de teleconsulta para o profissional médico, quando existir. E nós queremos que essa teleconsulta alcance as unidades de urgência, porque muitos desses idosos que estão nas instituições, eles vão parar na urgência, e muitas vezes serão assistidos de uma forma não adequada à proporcionalidade terapêutica necessária para esses casos. Fica claro que o problema é complexo, que ele demanda a atuação tanto da sociedade quanto do Estado, mas eu acho que se Belo Horizonte, que tem um programa de saúde robusto, que tem um SUS que funciona, está nessa condição, isso justifica a gente pensar numa frente nacional de fortalecimento à instituição de longa permanência.
E essa frente, ela decorre da perspectiva de que, se nada for feito, nós podemos evoluir para um holocausto dentro das instituições de longa permanência. Nesse sentido, essa frente, hoje, ela conta com mais de 500 pessoas distribuídas em todas as regiões. Nós fizemos frentes macro-regionais, na região norte, centro-oeste, nordeste, sudeste e sul. As instituições de longa permanência no Brasil são absolutamente mal distribuídas, mais de 50% delas estão na região sudeste. Quando você vai para a região norte, só 2% tem instituição de longa permanência, e diante disso nós entendemos que era necessário fazer um relatório que fosse subsidiar as ações e discussões, tanto em nível de gestor, nos 3 níveis de Estado, federal, estadual e municipal. Esse relatório está disponível no site da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. A sua tradução está sendo viabilizada pelo International Longevity Center do Brasil, sob a coordenação do professor Kalash. Então, ele está sendo traduzido para o inglês, que já deve estar disponível na próxima semana, e também para o espanhol. E esse material está servindo de subsídio para as políticas tanto de saúde quanto de assistência social no nosso país. A Frente Nacional está à disposição, podem ser feitos contatos, o relatório técnico está aí, e a gente fica à disposição para discutir as ações que foram feitas em Belo Horizonte e também em relação ao nível nacional. Muito obrigada. Muchas gracias, Carla. Excelente, lo hicimos en tiempo. Y sin más demora, quiero darle la palabra al doctor João Bastos, de la Secretaría de Salud del Gobierno Municipal de Fortaleza, en Ceará, que nos va a hablar sobre estrategias de emergencia para mejorar la capacidad de los trabajadores de salud en satisfacer las necesidades específicas de las personas mayores en el contexto de la pandemia. Sin más allá, por favor, João, tienes la palabra. Bom dia para alguns, boa tarde para outros. Agradeço ao professor Peter pela organização desse webinar e pela oportunidade de a gente poder compartilhar as estratégias da cidade de Fortaleza específicas para a população idosa. Cumprimento o doutor Henrique Veiga e os demais colegas expositores. Inicialmente, gostaria de apresentar a nossa cidade. Fortaleza é a capital do estado do Ceará, que está localizado na região nordeste do Brasil. É uma cidade litorânea com lindas praias. Tem uma população de 2.600.000 habitantes, sendo 10% dessa população idosa, né? É a 5ª maior cidade do Brasil em termos de habitantes, né? Porém, é a 19ª em renda per capita, considerando as capitais brasileiras, que são 27. Temos uma cobertura, temos uma necessidade, uma demanda de saúde pública por 80% da população, ou seja, 80% depende dos serviços públicos de saúde. E, atualmente, temos uma cobertura da atenção primária à saúde de 70%. Bem, próximo slide. Próximo. Um dado que cada vez mais torna-se evidente é a relação muito forte entre óbitos por Covid e o índice de desenvolvimento humano. Podemos ver nesses mapas da cidade de Fortaleza, à esquerda, os bairros de Fortaleza por IDH. Em vermelho, os bairros com menor IDH, e à direita, o mapa com os óbitos por Covid por bairros. Observa-se a maior concentração dos óbitos em bairros em menor IDH. A coloração também é a vermelha. Então, a gente vê que os óbitos, eles acompanham, os óbitos por Covid acompanham as áreas onde se observa-se o menor índice de desenvolvimento humano. Próximo slide. Próximo. Em relação aos óbitos, a gente traz um comparativo, intensidade dos óbitos. Fortaleza apresenta uma taxa de óbitos de 505 por milhão de habitantes. O Brasil atualmente está com 89 e a Itália chegou a 541 óbitos por milhão. Então, a gente observa aqui a discrepância em relação Fortaleza para o resto do país, né? E como nós estamos próximos dos dados da Itália, né? Lembrando que o primeiro óbito
na Itália aconteceu 4 semanas antes do primeiro óbito aqui em Fortaleza. Então, há essa discrepância, então há espaço, ou há possibilidade de um aumento muito mais significativo de óbitos aqui na nossa cidade, né? E esse dado chama mais atenção quando a gente observa que Fortaleza está tendo o percentual de óbitos de idosos chega a 77%, né? Então, diferente da Itália, que tem uma população muito mais idosa do que a Fortaleza, chegando a 25% da população, a gente tem 10% da população, mas dos óbitos que a gente está observando, 77% está acontecendo em pessoas idosas, né? Próximo. Bem, para a gente entrar especificamente no tema da apresentação, eu trago aqui as estratégias e trago essa imagem aqui do iceberg, né? Nesse slide a gente traz essa ideia do iceberg para reforçar que mesmo nesse cenário ainda observamos pouca visibilidade dos idosos na nossa sociedade atual. Principalmente a população idosa que depende de cuidados continuados de longo prazo e os idosos institucionalizados. Então, para todos os idosos, inicialmente foi desenvolvida algumas estratégias, que foi a facilitação da dispensação dos medicamentos de uso contínuo pelas unidades de saúde para que o tratamento das condições crônicas, como hipertensão e diabetes, não fossem interrompidos. E também para se manter o isolamento social, para que essas pessoas idosas não tivessem que ir nas unidades de saúde para buscar seus medicamentos. Uma outra ação que foi bastante efetiva foi a antecipação da vacinação contra a influenza, que só seria realizada agora no mês de maio, foi antecipada para março e abril, né? O dado que chama a atenção é que a gente teve 117% de alcance de pessoas idosas vacinadas, ou seja, ultrapassou o número que era esperado. Isso se deve porque muitas pessoas de cidades vizinhas a Fortaleza vieram fazer a sua vacina aqui na nossa cidade, né? Uma outra estratégia também que teve muito importância foi a possibilidade de atendimento ou teleatendimento para dúvidas e orientações. A gente observou que muitos familiares e cuidadores tinham dificuldade, dúvidas de como proceder em relação à proteção da pessoa idosa. Então, muitas dessas dúvidas e orientações foram dadas por esse serviço de teleatendimento. Bem, em relação aos idosos da comunidade com dependência para as AVDs, ou seja, aquelas pessoas que não teriam condições de buscar assistência, né, fora de casa, a gente está em desenvolvimento de um projeto onde a gente vai fazer identificação de alerta e de riscos para o cuidado dessa pessoa, principalmente porque são pessoas que têm uma grande possibilidade de internação hospitalar, e a gente precisa detectar situações de agravo antes que essas pessoas venham a precisar desse suporte ao hospital. Esse serviço vai ser feito por meio de ligação telefônica, onde vai se aplicar o instrumento para a identificação desses riscos. Em caso de riscos identificados, será feita uma visita por uma equipe assistencial, na verdade, uma equipe multiprofissional de atenção domiciliar. Isso a gente já existia uma atuação no domicílio para essas pessoas idosas, realizado principalmente pelas equipes de atenção primária à saúde, porém, essas equipes estão muito mais mobilizadas nesse momento para atender os casos suspeitos de Covid. Então, a gente entende que há um déficit dessa assistência para essa população idosa, então a gente está no processo de implantação desse serviço para que a gente possa cuidar dessas pessoas, né, em casa e ainda de uma forma preventiva. Em relação aos idosos institucionalizados, nós passamos por todas as etapas que a doutora Carla apresentou, onde a gente fez um diagnóstico situacional das nossas ILPIs e iniciamos uma articulação entre a Secretaria de Saúde e Assistência Social. E, inclusive, nesse momento, a gente está mobilizando recursos humanos para as ILPIs, né? Principalmente as ILPIs filantrópicas, né? Que nós temos na cidade, e vamos ter que mobilizar recursos para a assistência à saúde desses idosos dentro da ILPI.
Algumas têm até possibilidade de cuidados ao fim de vida na própria LPI, então a gente precisa melhorar também esse suporte. E também foi definido um hospital específico para esses idosos de LPI, para garantir que eles terão vaga no atendimento prioritário, né, entre toda a população. Uma outra população que chamou a atenção para a nossa realidade é a população de rua, né, em situação de rua. 10% dessa população em situação de rua são idosos, né? Então, a gente entende que muitos desses idosos que estão em situação de rua e que existem abrigos para esses idosos permanecerem à noite e em outros horários, eles são, muitas vezes, não tinham uma atenção à saúde tão próxima e esses abrigos precisavam também de orientação e suporte técnico da saúde para que eles pudessem manter esses idosos com mais segurança. E também articulamos o fornecimento de suplementação nutricional para esses idosos, que muitos deles já apresentavam déficit nutricional importante, que aumentaria a fragilidade para essas condições, tanto agudas como crônicas, né? Então, essas são as ações que a gente está desenvolvendo aqui em Fortaleza. É muito importante a articulação entre a assistência social e a saúde, principalmente para esses idosos institucionalizados. E a gente entende que essa implementação desse suporte aos idosos com maior dependência é fundamental nesse cenário que a gente vai ter que tudo nos leva a que vai ser um longo tempo que a gente vai precisar manter essa condição de restrição, de isolamento. Então é isso, obrigado. Obrigado, Joao. Gracias por tu magnífica presentación y además por mantenerte en el tiempo. Hemos tenido un repaso fundamental de la situación en Brasil, que yo creo que hoy por hoy es el país más castigado de la región del sur en este momento y por supuesto con un impacto, como nos mostraba Peter en las primeras láminas, extraordinario en las personas mayores. Y ahora quiero invitar a la doctora Vilma García, que es la responsable del tema de salud de las personas mayores dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social, para que nos cuente las experiencias de Costa Rica en el trabajo con las personas mayores durante esta epidemia de COVID. Vilma, tienes 10 minutos. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días, Enrique. Muchas gracias por la invitación a participar en este webinar. Costa Rica ha afrontado con cierto éxito hasta el momento la pandemia. Tenemos una de las tasas de letalidad más bajas de la región. No hay contagios comunitarios activos en este momento y tenemos más casos recuperados que activos. La siguiente. Esto no es al azar. Realmente contamos de Costa Rica desde el siglo pasado ha apostado por la salud y la educación como herramientas de desarrollo social en un estado de bienestar. Es así que tenemos un sistema de salud que cubre al 95% de la población con un sistema de atención primaria en un primer nivel fuerte y con mucha capacidad de articulación con otros actores, tanto del sector salud como del sector social. La que sigue. Se han tomado decisiones tempranas basadas en evidencia científica, privilegiando la vida, la preservación de la vida y la salud sobre cualquier otra medida. Y es así como se han tomado medidas escalonadas generales, como son restricciones vehiculares, restricciones en los aforos y funcionamiento tanto de locales comerciales como de actividades que impliquen la participación de las personas, y se ha promovido por medio de campañas de comunicación y educativa lo que es el distanciamiento social, no el aislamiento, sino el distanciamiento social y lo que es el fortalecimiento de medidas higiénicas como el lavado de manos, el protocolo de estornudo y tosido, y sobre todo ya resaltando nuevamente lo que es el distanciamiento social. La que sigue.
Para la atención de las personas mayores, lo primero que se hizo fue el sistema de salud se activa y activa 2 días después de la notificación del primer caso, todo un sistema nacional de emergencias, que es una comisión que articula diferentes actores del sector salud y del sector social y del sector económico, y se conforman diferentes mesas de trabajo. Entonces, en las mesas de trabajo hay una mesa de salud y una mesa de protección social, y se conforma un grupo de trabajo específico para la atención de las personas mayores. ¿Qué se hizo en esta mesa de trabajo? Bueno, identificar a las personas mayores, categorizarlas por riesgo ante la pandemia y diferenciar estrategias de atención de cómo llegarle y atender a la población según sus necesidades, porque el objetivo primordial era proteger a las personas mayores ante el COVID y que ese abordaje sociosanitario fuera de precisión para la atención integral, la que sigue. Y es así como se categorizaron a las personas mayores en 3 grandes categorías. Una categoría con una prioridad 1, que son los mayores de 80 años con agravantes de salud, o sea, con enfermedades crónicas, que viven solas o en condición de pobreza y con necesidades no suplidas. Y una de las estrategias que se utilizó con ellos o que se está llevando a cabo es el acompañamiento en territorio y el seguimiento telefónico. El segundo grupo, que es de prioridad 2, son los mayores de 60 años con agravantes de salud, con enfermedades crónicas, que viven solos y que tienen cualquier necesidades, o sea, de cualquier condición socioeconómica, pero que tienen necesidades no suplidas. Entonces, con ellos también se hace seguimiento en territorio y seguimiento telefónico. Y un tercer grupo, que es una prioridad 3, realmente son mayores de 60 años, que pueden tener o no agravantes de salud de cualquier situación económica, y lo que se hace con ellos es el seguimiento telefónico. La que sigue. Y vimos o se atendió a la población de hogares de larga estancia como una población prioritaria, en el sentido de que las personas que conviven allí son generalmente personas adultas mayores, muy mayores, con condiciones de enfermedades que las hacen más frágiles y con tal vez una disminución de su capacidad funcional. Viven en espacios reducidos y tienen un mayor contacto entre ellos y con personal de atención que entra y sale todos los días del establecimiento. Por lo cual se vuelve con aforos en estos lugares tenemos hogares de larga estancia con 200 personas que residen en él, y otros con poblaciones de 40, 30, 40 personas. Entonces, una persona que diese positivo por COVID en uno de estos lugares, pues obviamente el riesgo de contagio del resto de residentes era muy alto. Entonces, los objetivos que nos propusimos ahí fue evitar que el virus entrara a la instalación. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero capacitando a los funcionarios de los hogares de larga estancia en todas las medidas de protección personal e higiene, e incluso realizando un tamizaje a la entrada del trabajo, o sea, a la entrada de los funcionarios a su trabajo, para ver que no tenían fiebre, no tenían síntomas respiratorios. Se les dio la capacitación más bien de que si tenían sintomatología respiratoria o historia de haber tenido contacto con un caso sospechoso o ya un caso comprobado, pues que avisaran al hogar más bien antes de presentarse a trabajar, y que pues acudieran a su servicio de salud para la valoración. Después de eso, se restringieron las visitas en los hogares de larga estancia. Desde el momento mismo en que se anunció el primer caso en el país, se restringieron las visitas presenciales, o sea, a la familia se facilita lo que es el contacto por telefónico, por videollamada o por otros medios y redes sociales, pero lo que es el ingreso a los hogares de larga estancia de personas ajenas se limitó.
Bueno, pensamos, puede que en este momento que entre el virus, porque puede que alguna persona asintomática y que sea portadora, pues llegue a laborar al lugar y entre el virus ahí. Entonces, ¿cómo capacitar a los funcionarios del hogar para evitar que el virus se propague dentro de la instalación? Y esto se hace preparando áreas de aislamiento dentro del hogar para si se presentaba algún caso sintomático respiratorio. Y también cómo evitar que el virus salga y se propague fuera de la instalación. Entonces, utilizando las plantillas presentadas por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y sugerencias del CDC de Atlanta, utilizamos una única plantilla que se mandó a través del Ministerio de Salud a todos los hogares de larga estancia registrados en el país, que son aproximadamente 132. Pero a pesar de ello, Costa Rica tiene 963 personas mayores de 60 años. Por ley, los adultos mayores son los mayores de 65 años, pero ante la situación de la pandemia se ubicó también el grupo menor entre los 60 y los 65 años como parte del grupo objetivo. Y el porcentaje de personas que viven en hogares de larga estancia es alrededor del 1.2% del total de mayores de 60 años. Entonces se hizo, se les brindó esa información a los hogares de larga estancia. Hemos tenido varias sesiones de trabajo con ellos a través de la plataforma Zoom o de la plataforma Teams. Se les ha dado capacitación y ellos han elaborado un plan propio del hogar para hacer frente a la pandemia. Se les dio material educativo como videos, afiches, etcétera, tanto para los funcionarios de los hogares como para los residentes, promoviendo lo que es el lavado de manos, el protocolo de estornudo, el distanciamiento social, etcétera. Y algo muy importante fue darles la asesoría técnica para lo que es compra de material y equipo de apoyo. Por ejemplo, equipos de protección personal, las mascarillas, las batas, etc. Una de las cuestiones que los ha tenido preocupados y que estamos en este momento pues en revisión y discusión es que algunos hogares, gracias a Dios, no hemos tenido una mortalidad en la comunidad, o sea, significativa. Sin embargo, ante la eventualidad de que tengamos casos positivos en un hogar de larga estancia, tienen que preparar un espacio eventualmente para el manejo post-mortem de las personas. Bueno, en este momento eso es en lo que se ha estado trabajando. La que sigue. La siguiente, ok. Entonces, desde ese punto, desde ese planteamiento de acción, se ha hecho lineamientos específicos para los servicios de salud, donde se han trabajado medidas de atención en el escenario ambulatorio. Desde aquí hacemos ya, desde el servicio de salud. Vilma, un minuto para terminar. El técnico de atención primaria hace la llamada y el seguimiento telefónico. Se ha resaltado lo que es la atención en el servicio de emergencias, visualizando que muchos adultos mayores pueden llegar a él sin tener los síntomas típicos de la infección respiratoria, sino hipoxemia o incluso delirio. Y la atención en los servicios hospitalarios, lo que se ha promovido es que la edad no es un requisito, o sea, no es un sinónimo para dar o no dar atención, sino la condición funcional, las decisiones anticipadas tomadas por el paciente y la familia en un marco de la protección del ejercicio de sus derechos. Y un punto importante nada más para resaltar es las jornadas de vacunación que se están haciendo en este momento, que no es algo nuevo. Costa Rica las viene haciendo desde hace aproximadamente 10 años, lo que es la vacunación por influenza. Estamos en tiempo, Vilma. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, yo creo que Lucas estaba coleccionando algunas preguntas
ya recibimos muchos comentarios y muchas preguntas. Entonces, Lucas va a pasar algunas preguntas a Enrique y Enrique va a moderar las respuestas y las preguntas entre los ponentes. Lucas, por favor. Hola, gracias, gracias a todos por sus preguntas. Vamos a empezar con algunas de ellas. Hay una pregunta específica a Nélida, así que yo mismo se la hago y luego Enrique puede moderar las demás. Eduardo pregunta, ¿en qué población van a hacer este trabajo comunitario con personas mayores frágiles de edad extrema? ¿Nélida? En el mes de marzo, antes de que comenzara la cuarentena total en Argentina, habíamos combinado un trabajo conjunto con el municipio de San Martín. En este momento estamos trabajando con una ONG que tiene trabajo con municipios y gobiernos locales en todo el país para decidir la estrategia de comenzar este trabajo. Muy bien. Yo quería destacar algo, que cuando habló Vilma, ella mostró cómo funciona un sistema en un país de organización unitaria como es Costa Rica, y además que facilita la integración de los servicios. El problema que se nos complica es a los países que tenemos organización federal y que además tenemos fragmentación en los servicios. Entonces, para obtener ese mismo tipo de organización, necesitas hacer un esfuerzo de gestión que solamente se puede hacer a nivel local y tratar de obtener los resultados que Costa Rica puede llegar a tener, ¿no? Las grandes diferencias entre países federales y países unitarios en nuestra América, ¿no? Sí, hay varias preguntas que se han estado haciendo y se han estado contestando en el chat por parte de los panelistas. Hay un grupo de comentarios del doctor Alex Calache especialmente sobre la experiencia de Fortaleza, y el tema que a mí me llama la atención también, que claro, la primera tendencia de los países, yo creo que facilitando las primeras ideas sobre cómo identificar el riesgo fue la edad cronológica y también la comorbilidad, que también es casi como la edad cronológica. Es difícil que una persona de 80 años no tenga comorbilidad, o sea, y en realidad se ha relacionado la mortalidad con esos parámetros, pero en realidad lo que destaca Alex, y no sé si quiere comentar Joao o alguno de otros panelistas, es que hay la condición funcional, la capacidad en realidad es la que resume esos procesos, y especialmente se ve como personas incluso de menor edad, de 60 años, pueden tener una condición y una capacidad mucho menor, y eso las hace en mucho más riesgo. Y cómo vamos a relacionar a futuro los datos. Hay otros comentarios en el chat también sobre cómo los datos epidemiológicos a futuro nos van a ayudar a identificar mejor las personas de riesgo y cómo vamos a poder estandarizar criterios al respecto. No sé, Joao, si quieres comentar sobre eso. Sim, sim. A questão da capacidade funcional na avaliação da saúde da pessoa idosa, de uma forma geral, ela não ainda está plena, né, em serviços de saúde. Então, eu acho que, mais do que nunca, a gente está tendo a oportunidade de implantar essa visão na atenção à saúde da pessoa idosa, que realmente é necessária, é fundamental. Agora, mais do que nunca, esse olhar para a capacidade funcional, além das doenças que essa pessoa apresenta. Então, todas as ações, tanto dentro das instituições de longa permanência, as pessoas idosas que apresentam dependência para as atividades da vida diária, mais do que nunca a gente tem que fortalecer esse olhar, né, para essas pessoas, considerando realmente o olhar para a capacidade funcional. Isso a gente já tem
trabalhado aqui em Fortaleza, mas agora eu estou entendendo como uma grande oportunidade para a gente implementar essa visão de olhar para além da idade, para além das doenças crônicas. Em relação ao que o Alexandre colocou, o Alexandre Kalash, realmente essa população que está nos bairros periféricos é a população com menor índice de envelhecimento aqui em Fortaleza. Então, a gente tem uma população mais jovem na periferia, né? Mas esse idoso que está na periferia, ele está dentro de um espaço multigeracional, ele está em maior risco de contágio, né? E a gente tem esse idoso em condições de maior vulnerabilidade. Tenemos una pregunta de Santiago Camberro. Al margen de las políticas de atención y cuidado de las personas mayores en los distintos países, quería saber si observaron prácticas sociales edaístas en los tratamientos de salud hospitalario. ¿Consideran los panelistas si está habiendo un deterioro de la calidad de vida en la ciudadanía mayor o senior? Es para todos los panelistas. ¿Alguien en particular? ¿Tienen los micrófonos abiertos o abran los micrófonos los panelistas que quieran contestar? ¿Han identificado? En el caso particular de Argentina tenemos todavía la cuarentena fue muy temprana, así que no están saturados los servicios de salud. Lo que sí empieza a haber evidencia es la menor atención de patologías no COVID de personas mayores con comorbilidades crónicas, fundamentalmente en las cardiovasculares, que bajó muchísimo la tasa de consulta, y en la provisión de insumos de personas diabéticas que están teniendo problemas. Es decir, que el impacto fue más que nada por la desatención que produce el cierre total de la sociedad, digamos, pero no en los sistemas de salud porque no están funcionando colmados, están atendiendo a todo aquel que tenga síntomas. Y lo que sí me quería referir con relación a lo que decía Alex Kalash es que en Argentina, si bien la mayor parte de las muertes es de gente de edad muy avanzada, y efectivamente en geriátricos se está produciendo un gran porcentaje de los fallecimientos totales, comenzó a tomar mucho cuerpo los bolsones de pobreza, los denominados bolsones de pobreza o barrios y asentamientos en contextos de pobreza, que tienen bajo nivel de urbanización, alto hacinamiento de la población y que se están comportando, digamos así, como si fueran un hogar geriátrico por la facilidad del contagio que ofrece el entorno urbano. Además, cuando nosotros vemos el tema de la edad cronológica tiene que ver con la esperanza de vida, no con entre, por ejemplo, un barrio de la ciudad de Buenos Aires de los asentamientos urbanos con relación a la zona norte. Hay 8 años de diferencia en la esperanza de vida, es decir, la edad de fallecimientos es 8 años menor en promedio que la de una persona que vive en Recoleta. Entonces, esto se traduce en que la mortalidad de los barrios, de estos asentamientos con mayor nivel de precariedad, tienen más porcentaje de fallecimientos más jóvenes. Pero en realidad es la esperanza de vida diferencial que tienen estos sectores. Gracias. ¿Alguien, otra opinión de Brasil al respecto? ¿Edaísmo en los servicios hospitalarios? ¿Han identificado? ¿Alguien más del panel quiere comentar? Si no es así, hay otra pregunta de Cristina. Creo que se me movió. De acá, y tengo otra de Verónica, pero hay María Cristina Hoffman. Pregunta, ¿qué respuesta darían para los profesionales que definen las prioridades del atendimiento solo para los más jóvenes? ¿Qué respondería el panel ante esa situação? Essa questão do etarismo, eu entendo que ela é uma questão que está subjacente a tudo, não só aos hospitais, mas também aos centros de saúde, às decisões que são tomadas, haja vista a dificuldade que a gente tem de colocar as pessoas que estão institucionalizadas no radar das políticas.
Então, acho que essa questão do etarismo, ela só está sendo mais revelada agora, e ela precisa ser enfrentada, né? Por exemplo, o que a gente sabe é que os dados de mortalidade em instituição de longa permanência no Brasil serão muito difíceis de serem obtidos, porque eles não estão no radar da política. O que a gente sabe é que o endereço é dito o endereço do logradouro, lá da rua da pessoa, mas não tá escrito em nenhum lugar que é de uma instituição de longa permanência. Então, para a gente descobrir isso, a gente vai precisar de fazer uma ampla pesquisa posterior à pandemia para a gente ter uma ideia de quão grave foi essa realidade. Por enquanto, a gente só sabe o que vem à tona pela mídia, né? E isso é precário. Quanto ao que dizer aos jovens, aos médicos que optam pelos jovens, eu vou falar, Cristina, que o Brasil ele é um país injusto em todas as idades. Então, infelizmente, essa escolha de Sofia, que as pessoas estão sendo impostas, né, a opinar ali, ela é terrível e está representando, inclusive, um aumento de morte e de suicídio de profissionais de saúde, porque, diante dessa circunstância, eles não têm o que fazer, eles não têm resposta, eles não têm acolhimento. Verónica Montes de Oca nos está haciendo otra pregunta y después vamos participando. El reto es muy grande ahora y el futuro para generar estrategias de colaboración comunitaria con los hogares de personas mayores y los gobiernos en los diferentes niveles de gobierno. ¿Habrá, además de Argentina, un modelo de actuación que tenga el poder de influir en otros países en desarrollo? Ahí Vilma está pidiendo la palabra. Vilma. Bueno, Costa Rica tiene lo que es un reglamento de habilitación o una normativa de habilitación. Entonces, todos los hogares son privados y algunos reciben fondos públicos, pero la injerencia del Estado en los hogares es precisamente por la normativa de habilitación. Si no cumple con todos los requisitos establecidos en cuanto a infraestructura física, equipamiento, recurso humano, no se le permite funcionar, no tiene permiso de funcionamiento. Entonces eso hace que haya una cierta estandarización en cuanto a recursos e infraestructura y personal y servicios brindados en los hogares de larga estancia. Eso nos ha permitido a nosotros ahora, en este momento de pandemia, entrar a través del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social, y a pesar de que son entes privados, los hogares de larga estancia, pues entramos a hacer la capacitación y el acompañamiento técnico para elaborar el plan de atención a las personas mayores ante la pandemia. Gracias. Aquí tenemos una pregunta también del profesor emérito mexicano de geriatría, Rodolfo Albrecht. ¿Qué estrategia podrán proponer para evitar el miedo de las personas mayores y su entorno frente a la pandemia? A ver, Vilma, y después Joao. Vamos a ir directo al punto para poder facilitar los panelistas. No me dio tiempo de terminar la presentación, pero cerraba con un video. Se ha hecho, en Costa Rica se habilitó una línea, la del 1132, para que las personas llamaran, ya sea porque el caso sospechoso, porque tenían temor o por alguna duda, y de ahí se deriva. Hemos tenido apoyo de las universidades, escuelas de psicología, o sea, personas con capacitación en salud mental para atender. Se te fue la voz, Vilma. Vilma, no te oímos. Ahora me escuchan. Sí. Que entonces se ha tenido el apoyo de las universidades ya con profesionales en salud mental para dar el acompañamiento telefónico a las personas que así lo requieren, pero también se ha hecho una campaña fuerte en medios de comunicación donde han participado los mismos adultos mayores, donde exponen ideas de qué hacer para utilizar el tiempo libre en este tiempo de distanciamiento social. Yo creo que ha sido efectivo, no es 100% la respuesta ideal, pero ha sido efectivo y ha dado contención a las personas mayores. Gracias, Vilma. Joao? Bem, o que eu tenho observado aqui é que essa questão do medo, né, principalmente do idoso, ele tem muita influência de quem está em volta dele.
Então, é importante trabalhar o esclarecimento dos familiares que normalmente mantêm um contato com esse idoso. O idoso, ele muitas vezes, ele está dentro de uma condição até bem tranquila em relação a esse cenário de isolamento. A preocupação que eu vejo muito é dos filhos, né, dos parentes, que precisam ser melhor esclarecidos, e ainda mais diante de tanta informação ou desinformação em relação a medicamentos. Então, há um medo excessivo, principalmente dos familiares, e isso pode realmente contagiar os idosos. Muchas gracias, Joao. Tenemos acá una pregunta de Rodrigo Calderón Flores, de Perú. ¿Tendrán o existirán protocolos específicos de bioseguridad o manejo de albergues, centros de cuidados residenciales para adultos mayores? Pregunto esto porque en Perú los hospitales ya están saturados y parece que aplicar medidas estrictas de bioseguridad sería la opción más importante, aún más de las que ya lo es. Por favor, Carla. Rodrigo, sem dúvida, essa é a nossa única chance, que é garantir a não entrada do vírus por meio de protocolos, por meio de educação. E uma grande confusão que está acontecendo é que as pessoas acham que, primeiro, há muita falta ainda de equipamentos de proteção individual, mas as pessoas não são treinadas, não são educadas para fazer o uso desse equipamento. Então, o equipamento não é um anjo da guarda, o equipamento ele é um instrumento que vai diminuir a chance, mas as pessoas têm que ser treinadas. Então, esse tipo de protocolo carece de um reforço na educação. É por isso que nós, no Brasil, estamos tentando, de todas as maneiras, viabilizar formas de educação e de informação, de acesso à informação para as instituições de longa permanência. A outra coisa que eu gostaria de pensar é que as instituições não têm local de isolamento. Infelizmente, as instituições no Brasil não foram preparadas para ser instituições, elas são casas que foram sendo ajeitadas e assim se transformaram em instituições de longa permanência. Então, as distâncias, o que está previsto, o que está proposto, nem sempre é possível de ser cumprido. Por isso que a Secretaria Nacional de Assistência Social viabilizou verba, recursos, para que os gestores da assistência alugassem outras casas, para diluir um pouco essa população. Mas, sem sombra de dúvida, a nossa única chance é prevenir o contágio, porque uma vez que entre o vírus, as dificuldades serão ainda maiores para todos da comunidade, tanto os residentes, os familiares e os profissionais. Y yo voy a hablar un momentico acá. La idea de que, y nosotros hemos publicado, ustedes conocen que la OMS, la OPS tiene recomendaciones para la prevención y la mitigación del efecto del virus en las instituciones de cuidado a largo plazo y se siguen produciendo guías de manejo, pero yo creo que la actitud de la salud pública ha sido muy pasiva con estas instituciones. En definitiva, yo estoy totalmente de acuerdo con Carla, que no basta con recomendar si nosotros no garantizamos la capacidad necesaria para que esa seguridad se genere, pero además para que también los gobiernos locales, los gobiernos en general, tengan una actitud mucho más militante sobre lo que la salud pública debe hacer. Probablemente la salud pública ha tenido actuaciones mucho más serias, mucho más rígidas, con hoteles, con barcos, con aviones, con restaurantes, que la que está teniendo con las instituciones de cuidados a largo plazo, que han demostrado por demás ser la fuente de más infección y mortalidad en la mayoría de los países desarrollados y probablemente en la mayoría de nuestros países, lo que todavía la data probablemente ni lo refleje por la falta de pruebas, por la falta de diagnóstico, etc. Hay una pregunta que tiene que ver, yo sigo adelante para que sigamos comentando. Nos pregunta Guadalupe si la situación de los mayores vulnerables que se está dejando clara con la pandemia va a regresar al status quo después de la pandemia o en realidad nosotros vamos a... La pregunta es de Norma Torrecilla. Después de la pandemia, ¿cree que vamos a ir atrás de nuevo o que va a producirse o generarse un cambio desgraciadamente por causas malas pero positivo al futuro de la atención de las personas mayores? ¿Quién habla sobre eso? ¿Qué pasará después de la pandemia? ¿Cómo quedará la situación de la atención a las personas mayores? Que todo el mundo está claro que la pandemia ha dejado fuera... Difícil. Sí, yo no solamente creo que decir es muy difícil.
Yo creo que es, disculpa Enrique, yo creo que es muy difícil saber. No sabemos mucho sobre cómo va a impactar a las sociedades en América Latina la pandemia. Mirar hacia el futuro es muy difícil y para ahora yo creo que lo más importante es pensar en estas estrategias de emergencia para los próximos días, las próximas semanas, porque eso es la cosa más urgente. Vilma, para que hables, pero te voy a hacer la pregunta que te hace Nélida en esto. ¿Existen residencias geriátricas que funcionan sin registro en Costa Rica? No se escucha. Micrófono. No sé No. qué pasa. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. En Costa Rica para que tienen que estar habilitadas y tienen que estar registradas en el Ministerio de Salud. A raíz de la pandemia, como tenemos un sistema de salud que está presente en todo el país, desde atención primaria se les pidió que hicieran un barrido, por decirlo así, e identificaran casas o hogares de larga estancia que no estuviesen registrados. Hasta el momento se han identificado solo 2. O sea, podríamos casi que tal vez pensar que por las condiciones del país todos están habilitados por el Ministerio de Salud. Yo sí quería ampliar lo que dijo Carla en la pregunta anterior. Nosotros desde la caja, desde el sistema de salud, Ministerio de Salud, caja, no solo les dan las recomendaciones a los hogares de larga estancia, sino el acompañamiento técnico. Se ha designado un profesional, digamos, en el espacio geográfico o población del área de salud que acompaña al personal del hogar de larga estancia para hacer su plan de contención ante la pandemia. Porque es muy difícil, digamos, hay que enseñarles hasta usar el equipo de protección personal, por ejemplo, la mascarilla, los guantes. Entonces no es solo de decirles hagan, sino estamos aquí para apoyarles y hacer el plan. Entonces es muy importante. Bueno, yo no veo, no sé, Lucas, si tú has visto alguna que se me haya escapado, pero yo creo que yo repasé casi todas las preguntas que estaban en el chat y en question and answers. ¿Hay alguna que tú has identificado? Creo que no, Enrique, creo que has muy bien cubierto todas las que han llegado. Yo considero que, bueno, el panel ha dejado claro y la discusión que tenemos mucho espacio y mucha necesidad que cubrir todavía en el tema del COVID. Nosotros en la organización nos preocupa mucho la situación, sobre todo incluso la falta de reconocimiento del estatus del tema dentro de la población mayor. O sea, sabemos la población mayor que muere, pero sabemos que hay mucha población mayor que está muriendo sin tener las pruebas necesarias y que están muriendo por COVID y nosotros no la estamos reconociendo como mortalidad por COVID. También sabemos que hay mucha población que ha estado infectada y que dada la ausencia de testeo, etcétera, no ha sido todavía bien diagnosticada. Tenemos el tema de la dependencia de cuidado, que para nosotros es fundamental por todo lo que ha demostrado la epidemia, e incluso en los que para nosotros han sido los países, los estándares de oro, de países que son estándares de oro para la región en cuanto al cuidado de las personas mayores, como es el caso de Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos en algunas regiones, Canadá. Han demostrado su inmensa debilidad, algunos países asiáticos, su inmensa debilidad para poder atender y resolver el tema de las instituciones de cuidado a largo plazo. Por tanto, eso nos deja en una situación muy compleja de aprender. Pero también tenemos, y ustedes lo han mencionado, el panel lo mencionó muy bien, el tema de las personas mayores dependientes de cuidado que viven en la comunidad, que nosotros calculamos que sea alrededor de 12 millones de personas en América Latina y el Caribe. Y con conteo
un conteo bajo. Por lo bajo, nosotros pensamos que sea alrededor de 12 millones de personas que viven dependientes de cuidado con limitaciones importantes de las actividades básicas de la vida diaria y viven con su familia y están cuidados en la comunidad por cuidadores pagados, por cuidadores voluntarios, por la propia familia, pero que para ellos el aislamiento social, etcétera, es un lujo que no se puede cubrir y que ahora con la apertura progresiva que están teniendo los países de la región de la condición de cuarentena vuelven a estar muy en riesgo. Son personas que la familia tiene que seguir viviendo, trabajando, yendo a la escuela, etcétera, y ellos van a recibir ese impacto sobre el riesgo de padecer la enfermedad. Creo que estas instituciones es un tema totalmente olvidado por la salud pública y es un tema totalmente mal manejado por los servicios de la salud. Eso es lo en general. Puede haber temas que se están viendo puntualmente que se está haciendo bien, pero en realidad yo creo que esa es la situación. Todavía acontece que hay una falta extrema de prioridad sobre estos temas y el edaísmo, el eyeísmo, la palabra que usemos nosotros, la discriminación por edad definitivamente está presente y yo creo que ustedes más que todos han oído cómo los políticos casi manejan el tema como pérdidas colaterales al proceso de la incorporación o reanudación de la economía, etcétera. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy militantes en la batalla sobre estos temas. Yo creo que tanto los comentarios de Alex como los otros comentarios que hemos visto, tenemos que trabajar y buscar mucha más data para poder tratar de unir esfuerzos en la región y con otras regiones y con otra experiencia de otros países en tratar de estandarizar nuestras capacidades para medir el riesgo. Yo creo que hay muchas de estas cosas que tenemos que estandarizar. Sé que de manera rápida, lo más rápido, lo que más nos ha ayudado a luchar con los decidores de política es usar la edad. Y yo creo que esa es una primera parte, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que buscar datos mucho más específicos. Porque imagínense ustedes, con más de 70 años, Fauci aquí en Estados Unidos no podría salir de su casa y no podría trabajar. Y es el líder de la lucha contra el COVID en Estados Unidos. Tiene 79 años y está al frente del COVID en Estados Unidos. O cuántos presidentes tienen más de 70 años. Y está, en fin, nosotros no podemos utilizar solamente la edad como el criterio definitivo. Y yo creo que mucho del esfuerzo que tenemos que hacer, yo creo que hay mucha investigación y mucha capacidad de investigación. Y yo me alegro de la cantidad de profesores, universidades que están hoy presentes en este webinar que pueden ayudarnos en el tema. Y yo creo que eso va a ser una prioridad importante, que nosotros logremos cohesionar la información. Y yo creo que esta plataforma que hoy nos reúne ha sido un gran esfuerzo por tratar de no solo ayudar a cohesionar la experiencia, la información, las buenas prácticas, pero también el debate y la discusión necesaria para que todos los que en la región están trabajando en la primera línea, como la experiencia que hemos tenido aquí de Joao, de Carla, de Vilma, de Nélida, que están trabajando en la primera línea, como los que están trabajando desde las áreas de investigación, etcétera, pueden unir experiencia, pueden hacerse preguntas y puedan buscarse respuestas que nos ayuden a cohesionar ese esfuerzo. Así que yo doy las gracias a Peter, a Nicolás por la oportunidad de estar acá y les doy la palabra para que sigan ya con la finalización de este webinar. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique, y a todos nuestros panelistas. Para mí ha sido muy interesante y me quedo muy preocupado, muy alarmado por la situación en América Latina, pero también es muy positivo ver muchas respuestas innovadoras que están haciendo en varias partes de América Latina. Y creo que es muy importante compartir estas experiencias nuevas entre los actores del sector público y otras organizaciones dentro de la región y hablar muy francamente sobre lo bueno, lo malo, lo factible, lo ideal, porque no tenemos tiempo para cosas complicadas. En los próximos días vamos a publicar las láminas de todas las ponencias y también una grabación de todo el webinario. También
vamos a publicar un resumen de los puntos claves. Van a ser muchos puntos claves, por supuesto, en español, portugués y en inglés, con un síntesis también de una lista de errores de los países más ricos, porque hace unos días yo mandé un mensaje a algunos colegas en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, mencionando a ellos que vamos a hacer ese webinario, y quería algunos ejemplos de las políticas que deberían evitar por las malas experiencias de los países más ricos. Y recibí muchas respuestas interesantes. Entonces vamos a traducir esto y compartir con ustedes también. Estamos esperando tener nuestras páginas web en español y portugués, y eso va a incluir un tutorial sobre nuestro calculador de la mortalidad. Y creo que eso puede ser una herramienta útil para presionar para políticas que no excluyen a las personas mayores a nivel nacional y también a nivel subnacional, y tal vez hacer informar charlas con la prensa y con la media. Más que nada, lo que necesitamos son sus aportes, ejemplos, comentarios, blogs, datos y traducción. Estamos haciendo todo esto. Eso es el 7º webinario sin fondos. Eso está hecho por voluntariados. Próximo, por favor, Lucas. Entonces, si pueden dar alguna cosa para nosotros, un blog, un ejemplo, un apoyo, recurso, sería fantástico. Esto es nuestro grupo, todos voluntariados y también muchas otras personas que no podía incluir en este lámina. Estamos pensando que tal vez en 2 semanas vamos a hacer otro webinario con un enfoque especial sobre América Latina, tal vez en español y en portugués de nuevo, o tal vez un webinario más específico sobre Brasil. Vamos a mandar las noticias a ustedes cuando sabemos. Entonces, muchas cosas para hacer y poco tiempo para hacerlo. Muchísimas gracias a todo el mundo y disculpa que mi castellano no sea perfecto y mi portugués todavía peor. Cuídense mucho y hasta luego. Hasta luego.